Bienvenidos a todos y a todas a un episodio más de Ecos de la Historia, donde analizamos los momentos clave de la historia. Hoy viajamos al Virreinato de la Nueva España para entender cómo funcionaba su economía, quién trabajaba, cómo se repartía la tierra y cómo influyeron las reformas impuestas desde Europa. Prepárense para descubrir cómo se construyó la riqueza de un imperio, muchas veces sobre la espalda de otros. Tema 1. Actividades económicas de la Nueva España. Durante los siglos XVI al XVIII, la economía novohispana se volvió una de las más importantes del Imperio Español. Vamos a explorar sus principales actividades productivas. Minería. La minería de plata fue la base del poder económico de la Nueva España. Zonas como Zacatecas, Guanajuato, Taxco y Real del Monte se convirtieron en centros mineros vitales. El quinto real, un impuesto del 20% sobre lo extraído, iba directo a la corona. La plata se transportaba en caravanas escoltadas y salía por Veracruz o Acapulco hacia Europa o Asia. A través del galeón de Manila, la minería requería herramientas, explosivos, animales de carga, alimentos, trabajadores y funcionamiento. Agricultura. En las tierras bajas, como Veracruz, se cultivaban productos tropicales. En las tierras altas, como el Bajío, se plantaba maíz, trigo, caña de azúcar y otros. Los indígenas cultivaban para su subsistencia, mientras que las haciendas producían para el mercado local y externo. Los cultivos introducidos por los españoles, como el trigo, cambiaron el paisaje agrícola. El uso del sistema de riego y el terrazado en algunas regiones permitió aumentar la productividad. Ganadería. Enormes estaciones ganaderas criaban vacas, ovejas, caballos y cerdos. Los productos como el cuero, carne, lana y cebo se vendían en ciudades o se exportaban. Los vaqueros y peones ganaderos, muchos de origen mestizo, trabajaban en duras condiciones. Comercio. La red comercial novohispana fue extensa. En el comercio interno se conectaban minas, haciendas, pueblos y puertos mediante caminos reales. En el comercio exterior, la Nueva España se integraba al comercio mundial gracias a el galeón de Manila, que llevaba plata a Asia y traía sedas, porcelanas y especias. El comercio atlántico, que conectaba con Europa y otras colonias. Taller artesanal. Los pueblos indígenas y las ciudades tenían una intensa vida artesanal, fabricación de textiles, cerámica, herrería, zapatería, carpintería. Los gremios regulaban la calidad y formación de los artesanos en las ciudades coloniales. Formas de trabajo en la Nueva España. La economía colonial necesitaba mano de obra abundante y barata. Para ello, se implementaron diversos sistemas, muchos de ellos abusivos. Encomienda. Sistema implantado en los primeros años tras la conquista. La corona entregaba a un grupo de indígenas a un encomendero, quien debía protegerlos y evangelizarlos, pero en la práctica los explotaba en minas o campos. Fue abolida formalmente en el siglo XVII, pero su lógica perduró. Repartimiento. Era un sistema de trabajo forzoso, rotativo, donde los indígenas eran asignados por turnos para trabajar en minas, caminos o haciendas. Se suponía que debían recibir un pago, pero los abusos eran constantes. Esclavitud. Miles de personas africanas fueron traídas como esclavos a Nueva España, sobre todo
para trabajar en zonas donde la población indígena disminuyó. También hubo esclavitud indígena, aún fue prohibida legalmente en el siglo XVI. Trabajo asalariado. Con el tiempo apareció un grupo de trabajadores que recibía un salario por jornada o tarea. Muchos eran mestizos, indígenas, sin tierras o incluso esclavos libertos. El salario solía pagarse en especie o con fichas que solo servían en las tiendas de la hacienda, creando una forma de dependencia económica. En todos estos sistemas, la desigualdad estaba presente. El trabajo indígena y afrodescendiente fue la base de la riqueza colonial. Forma de rapidez de la tierra y cómo se obtenía. La tierra era poder controlar, significado tener producción, riquezas y autoridad. Veamos las formas de propiedad. Propiedad comunal. La propiedad indígena conservaron tierras de uso colectivo. Estas tierras estaban protegidas legalmente, pero eran constantemente amenazadas por hacendados que buscaban expandirse. Haciendas. Grandes propiedades agrícolas o ganaderas podían abarcar cientos de hectáreas. Eran centros de producción y control social. Eran heredadas, compradas o entregadas por la corona como mercados reales. Ranchos. Propiedades medianas o pequeñas, enfocadas en la ganadería o cultivos menos exigentes. Pertenecían a criollos, mestizos o incluso indígenas prósperos. Tierras reales. Entre tierras, propiedades directas del rey podían ser arrendadas, concedidas o expropiadas, también incluidas bosques, minas y recursos naturales. La concentración de tierra en pocas manos generó pobreza y despojo para muchos pueblos originarios. Las reformas borbónicas y su impacto económico. En el siglo XVIII, los reyes borbones decidieron modernizar el imperio. Para eso, implementaron las reformas borbónicas, que impactaron profundamente en la economía novohispana. Aumentaron los impuestos para recaudar más dinero. Crearon las intendencias para controlar mejor a las regiones y limitar el poder de los virreyes. Se estableció un comercio más libre, eliminando el monopolio de Sevilla y permitiendo que otros puertos comerciaran. Se expulsó a los jesuitas en 1767, quienes eran educadores, administradores y protectores de comunidades indígenas. Se promovió la creación de milicias criollas para defender el territorio, dándoles poder local. Estas reformas fortalecieron a la corona, pero también provocaron resentimiento entre criollos y pueblos originarios, preparando el terreno para el descontento que llevaría a la independencia. Los impuestos en la Nueva España. La recaudación de impuestos fue uno de los pilares del virreinato. Aquí algunos de los demás importantes. Tributo indígena, impuesto obligatorio para pueblos originarios. Quinto real, 20% de toda la plata extraída debían entregarse a la corona. Alcabala,
impuestos sobre ventas encarecía todos los productos, estancos, monopolios sobre productos como tabaco, sal, pólvora, naipes y aguardiente, derecho aduanero para controlar las mercancías en los puertos. Los impuestos eran tan altos y la presión tan fuerte que hacia finales del siglo XVIII el malestar crecía en todos los sectores, especialmente entre los criollos. La economía del virreinato novohispano fue poder complejo y desigualdad. Basado en la minería, la agricultura y el comercio, permitió el enriquecimiento de la corona, pero también la marginación de millones. Las reformas borbónicas quisieron mejorar el control, pero en vez de eso sembraron la semilla del cambio. Comprender esta economía es entender las bases de la historia de México, porque donde hubo riqueza también hubo lucha y donde hubo desigualdad también surgió la resistencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Hasta la próxima.